3 contratos millonarios antes de cumplir 25 años. La selección mexicana, la MLS, te contamos por qué el chico que iba a ser la próxima estrella de Chivas terminó siendo el símbolo perfecto del talento desperdiciado. Su nombre completo es Javier Eduardo López Martínez, la Chofis López, para el mundo del fútbol. Y lo que le ocurrió no fue mala suerte, fue algo peor, fue una elección. En los próximos 50 minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron. Primera, la verdadera razón por la que Chivas lo dejó ir 2 veces. No fue el peso, no fueron las fiestas, fue algo que ocurrió en el vestidor que jamás salió a la luz. Segunda, el contrato que Chofis tenía. Cláusulas de peso, de alcohol, de horarios, como si fuera un adolescente problemático corriendo detrás de un balón. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo más importante. La respuesta a por qué un hombre con todo el talento del mundo decidió tirarlo a la basura. 1993, Guadalajara, Jalisco, México. Una colonia de clase trabajadora, casas pequeñas, calles sin pavimento, canchas de tierra donde los niños jugaban hasta que oscurecía. Ahí nació Javier López, el menor de 4 hermanos. Su padre laboraba en una fábrica de muebles, lo suficiente para comer, nada más. Su madre vendía tamales en el mercado. Se levantaba a las 4 de la mañana, preparaba 30 docenas, las vendía hasta las 2 de la tarde, regresaba a casa con los pies hinchados y 300 pesos en el bolsillo. Los fines de semana, la familia completa iba a la cancha del barrio. No a ver fútbol profesional, a ver al hermano mayor de Javier competir en ligas locales. Javier tenía 5 años, se sentaba en las gradas de concreto, observaba, aprendía, y cuando terminaba el partido, agarraba el balón. «Juega», le decía su hermano. Y el niño jugaba con una técnica que nadie le había enseñado, con un control que no tenía sentido a esa edad. «Este niño tiene algo», decían los señores que lo veían. «Este niño es diferente». Tenían razón, pero diferente no siempre significa mejor. A los 8 años, Javier ingresó a las fuerzas básicas de Chivas, el club más importante de Guadalajara, el equipo de sus sueños, el equipo que solo ficha mexicanos. No fue por influencias, no fue por dinero, fue porque en un torneo de barrio metió 11 goles en 6 partidos y un ojeador de Chivas estaba ahí viendo a otro niño. «¿Quién es el gordito ese?», preguntó el hermano menor de López. «Tráiganlo la próxima semana». Javier llegó a Chivas con pantalones 2 tallas más grandes que le había heredado su hermano. Tenis rotos, sin medias, su madre no tenía dinero para el equipo completo. En el primer entrenamiento, los otros niños se burlaron. «Mira al gordito, parece que vende tamales». Javier no respondió. Agarró el balón y los humilló a todos. Regates imposibles, controles perfectos, pases que dejaban a los entrenadores con la boca abierta. «Este niño va a jugar en primera», dijo el coordinador. «Márcalo, este va a ser grande». Pero había algo que ya estaba ahí, algo que nadie percibió todavía. Javier no entrenaba como los demás. Llegaba 5 minutos tarde, se iba 5 minutos antes. Cuando le pedían que corriera más, simplemente no lo hacía. En los reportes de su categoría aparecía siempre lo mismo: técnica excepcional, falta disciplina. Aparecía en todos los informes, todos, porque Javier metía goles, daba asistencias, y cuando jugaba bien, todos los chavos de 17 años lo buscaban para jugar juntos. A los 16 años, Javier tuvo su primera novia seria. Se llamaba Andrea, compañera de la escuela. Bonita, tranquila, lo quería de verdad. «Me gusta como eres», le decía. «No cambies». Y Javier no cambió. Empezó a faltar a entrenamientos para estar con ella.
Llegaba tarde porque se quedaba despierto hasta tarde hablando por teléfono. Su rendimiento cayó. Los entrenadores lo convocaron. «Tienes que elegir el fútbol o las novias». «Puedo con las dos cosas», respondió Javier. No podía. Nadie puede, pero Javier aún no lo sabía. A los 17 años, Javier terminó con Andrea, no porque lo obligaran, sino porque conoció a otra chica. Luego otra más. «Ahora sí me voy a enfocar», decía cada vez que terminaba una relación. Nunca lo hizo. Hay un video de Javier a los 18 años. Un torneo sub-20. Chivas contra América, el clásico más grande de México. Javier marcó 2 goles ese día. El primero fue un tiro libre al ángulo que el portero ni vio. El segundo fue un regate a 3 defensas y un disparo cruzado perfecto. 30.000 personas en el estadio, todas gritando su nombre. «Chofis, Chofis, Chofis». Después del partido, los periodistas lo rodearon. «¿Cuándo vas a debutar en primera?» «Pronto, estoy trabajando para eso». Mentira. No estaba trabajando. Estaba jugando Xbox hasta las 3 de la mañana, saliendo a fiestas los miércoles, comiendo tacos de madrugada 4 veces por semana. Pero tenía tanto talento que todavía no importaba. 2013. Javier López debutó en el primer equipo de Chivas. 20 años. Un sueño hecho realidad. El estadio Akron lleno, 50.000 personas. Entró al minuto 65, sustituyó a un mediocampista lesionado. Primer toque, un pase filtrado que casi termina en gol. Segundo toque, un regate en 3/4 de cancha que dejó a 2 rivales en el suelo. Los aficionados enloquecieron. Ese es el futuro de Chivas. Después del partido, el entrenador lo felicitó. «Buen partido, Chofis, pero tienes que bajar de peso. Llegas bien, pero te fatigas rápido». Javier asintió. «Sí, profe, voy a trabajar en eso». No trabajó en eso. Lo que nadie te cuenta es que en ese momento, Javier ya pesaba 85 kilogramos. Para un jugador de 1,75 de estatura, era demasiado. 10 kilogramos de más, tal vez 15. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal Detrás de la Fama, porque hay muchas historias como esta que nadie más te cuenta. Los nutriólogos de Chivas lo monitoreaban constantemente. Jugó 6 meses, 15 partidos, 2 goles, 0 asistencias. Regresó con 90 kilogramos y el entrenador Almeida lo miró directo. «¿No has cambiado nada?» «Sí cambié, mejoré mi juego». «Tu juego no sirve si no puedes correr 90 minutos». Javier no respondió porque sabía que Almeida tenía razón, pero también sabía algo más, algo que nunca dijo en voz alta. No quería correr 90 minutos, no quería vivir pesando la comida, no quería acostarse a las 10 de la noche, no quería renunciar a todo lo que le gustaba solo para ser profesional. Esa fue la elección, ese fue el momento. Javier eligió ser feliz a su manera, aunque eso significara no ser grande. Esta es la primera revelación que te prometí al principio. La verdadera razón por la que Chivas lo dejó ir 2 veces. No fue el peso, no fueron las fiestas. Fue algo que ocurrió en el vestidor que jamás salió a la luz. 2016. Chivas estaba por disputar la final del torneo Clausura contra Tigres, el partido más trascendente del año. Almeida reunió al plantel 3 días antes. Nadie sale de concentración, nadie ve a su familia, nadie hace nada que no sea dormir, comer y entrenar. Todos aceptaron, todos menos uno. Javier pidió permiso para salir una noche. «Es el cumpleaños de mi mamá», dijo. «Solo 2 horas». Almeida dijo que no. «Después de la final puedes ir». Javier insistió. «Solo 2 horas, profe». «No». Javier se fue de todas formas, sin permiso, sin avisar.
Salió por la puerta trasera del hotel. Fue a la fiesta. 2 horas se convirtieron en 5. Bebió, comió, volvió a las 3 de la mañana. Almeida lo estaba aguardando en el lobby. «Recoge tus cosas». «Recoge tus cosas. Te vas mañana». Javier no jugó la final. Chivas perdió. Y cuando concluyó el torneo, Almeida habló con la directiva. «O se va él o me voy yo». Chivas eligió a Almeida. Javier fue transferido nuevamente, esta vez a San Luis, segunda división. Tenía 23 años y ya estaba en caída libre. Lo peor no fue irse de Chivas, lo peor fue que Javier no sintió nada. «Me vale», le dijo a un amigo. Chivas me tenía harto con sus reglas. No era Chivas, eran las reglas del profesionalismo, las mismas que todos los grandes respetan. Pero Javier no quería ser grande, quería ser libre. Y la libertad tiene un precio. La ilusión. San Luis, segunda división, 2016. Javier llegó como el fichaje estelar, el ex Chivas, el que iba a ser figura. Le pagaban 15.000 pesos al mes. Una miseria comparado con lo que percibía en Chivas, pero era segunda división, era lo que había. El primer partido, Javier marcó 2 goles, asistió 1, jugó 80 minutos antes de salir exhausto. «Está en forma», dijeron los comentaristas locales. No estaba en forma, solo estaba compitiendo contra defensas de segunda división. 6 meses en San Luis, 12 goles, 8 asistencias, números espectaculares. Y entonces llegó la llamada. San José Earthquakes, MLS, Estados Unidos. Habían visto los videos, habían revisado las estadísticas. Querían un mediocampista creativo que pudiera aportar en ataque. Le ofrecieron $150.000 al año, casi 3 millones de pesos. Una fortuna para alguien que venía de segunda división. Javier no lo dudó ni un segundo. Aceptó. En enero de 2017, Javier López aterrizó en San José, California. Un departamento pagado, un auto de agencia, un salario que nunca había imaginado. «Esta es mi oportunidad», le dijo a su mamá por teléfono. «Aquí sí voy a demostrar». Demostró, pero no lo que esperaban. El primer obstáculo fue el idioma. Javier no hablaba inglés, nada, cero. Los entrenadores le daban indicaciones. Él los miraba, no entendía nada. Los compañeros le hablaban en el vestidor. Él sonreía, no entendía nada. Los periodistas le hacían preguntas. Él respondía en español. Nadie entendía nada. «Necesitas aprender inglés», le dijo el técnico después del primer mes, a través de un intérprete. «Sí, voy a tomar clases». No tomó clases, no porque fuera flojo, porque no quiso, porque creyó que podía vivir en Estados Unidos sin hablar inglés. No podía. El segundo obstáculo fue la comida. En Guadalajara, Javier comía tacos, tortas, birria, comida mexicana de verdad, preparada por su mamá, por las señoras del mercado. En San José comía en cadenas de comida rápida, una versión de lo mexicano que no era mexicana. «Sabe todo feo», le decía a sus amigos por WhatsApp. «Aquí no hay nada bueno. Podría haber cocinado, podría haber buscado restaurantes mexicanos auténticos, podría haber aprendido a alimentarse bien. No lo hizo. Comió hamburguesas, pizza, todo lo que encontraba. En 6 meses subió 8 kilogramos. 98 kilogramos. Para un jugador de su estatura era obesidad. El tercer obstáculo fue la soledad. Javier estaba solo en Estados Unidos, sin familia, sin amigos de verdad. Solo él y un idioma que no dominaba en una ciudad que no conocía. Los fines de semana sus compañeros salían con sus familias. Javier se quedaba en su departamento jugando videojuegos, viendo series, comiendo comida chatarra. «¿Por qué no sales?», le preguntó un compañero mexicano. «No conozco a nadie. Sal con nosotros». «No, estoy bien así». No estaba bien. Estaba deprimido, pero no lo reconocía o no quería admitirlo. En cancha,
Javier disputó 20 partidos en su primera temporada con San José. 3 goles, 4 asistencias, cifras mediocres para alguien que se suponía sería figura. Los aficionados comenzaron a cuestionarlo. ¿Para esto lo trajeron? Está gordo, no corre. El técnico lo convocó. Tienes que bajar de peso, no puedes jugar así, lo sé, voy a trabajar en eso. ¿Cuántas veces había repetido esa frase? 10, 20, 50. Nunca la cumplió. La temporada terminó. San José no renovó su contrato. $150,000 al año, 12 meses, y lo dejaron marchar. Javier volvió a México con sobrepeso, sin equipo, con 25 años. Fue una mala experiencia, dijo en una entrevista. La MLS no es para mí. Mentira, la MLS era perfecta para él. Menos presión que la Liga MX, mejor pagado, menos reflectores. El problema no era la MLS, el problema era Javier. 2018. Javier firmó con Monarcas Morelia, Liga MX nuevamente. Un equipo de media tabla sin aspiraciones de campeonato. Un lugar perfecto para jugadores como él, con talento pero sin disciplina. Le pagaban $30,000 al año, menos que en la MLS. Pero era primera división en México. Era respetable. El primer torneo, Javier jugó bien, anotó 5 goles, dio 4 asistencias, fue convocado a la selección mexicana Sub-23. Chofis está de vuelta, dijeron los medios. No estaba de vuelta, solo estaba pasando por un buen momento. Suscríbete al canal Detrás de la Fama si quieres seguir conociendo las historias que el fútbol nunca te muestra. Y entonces llegó la pandemia. El mundo se detuvo. El fútbol se paralizó. Javier se quedó en casa como todos. ¿Qué vas a hacer?, le preguntaba a su mamá. Cuando termine la pandemia busco equipo, y mientras descanso. No era descanso, era rendición. En 6 meses de encierro, Javier subió a 105 kilogramos, 30 kilogramos por encima de su peso ideal. Ya no era sobrepeso, era obesidad clínica. Cuando el fútbol regresó, Javier intentó entrenar. No podía correr 10 minutos sin detenerse. Le dolían las rodillas, le dolía la espalda. «Necesitas ayuda profesional», le dijo su hermano. «No necesito nada, solo estoy fuera de forma». Fuera de forma no describía lo que le estaba pasando. Se estaba destruyendo. En octubre de 2020, un equipo de segunda división lo llamó. Atlético San Luis, el mismo donde había jugado 4 años antes. ¿Puedes jugar? Sí. ¿En qué condición estás? Bien, listo para comenzar. Mentira, no estaba listo para nada. Llegó a la pretemporada. El preparador físico lo observó y casi se cae. ¿Cuánto pesas? 92. No, pesas más de 100. Se subió a la báscula. 104 kilogramos. No puedes jugar así. Puedo bajar en 2 semanas. No podía, porque para perder 30 kilogramos necesitas 6 meses, necesitas disciplina, necesitas sacrificio. Javier no tenía ninguna de las 3. San Luis lo integró a un programa especial. Entrenaba por separado con un preparador físico personal. Dieta estricta, nada de sal, nada de azúcar, nada de grasa. Javier aguantó una semana, después comenzó a romper la dieta. Tacos a escondidas, refrescos en el coche, dulces en la noche. ¿Por qué lo haces?, le preguntó el preparador. No puedo vivir así. Entonces no puedes ser futbolista. Esa frase le dolió porque era verdad. En diciembre de 2020, San Luis rescindió su contrato. No cumple con los objetivos físicos. Javier tenía 28 años y ya no había equipos de primera división interesados en él. Esta es la tercera revelación que te prometí al principio. La noche en Guadalajara donde todo cambió. Diciembre de 2020. Javier estaba en Guadalajara sin equipo, sin dinero, sin horizonte. Un amigo de la infancia lo llamó.
Vamos a una fiesta. No tengo ganas. Vamos, güey, te hace falta salir. Javier fue. Una fiesta en una casa en Zapopan. Música, alcohol, gente que no conocía. Se emborrachó, no un poco, completamente. No recordaba cuánto había tomado. A las 2 de la mañana, alguien puso videos de fútbol en la tele, highlights de la Liga MX. Aparecieron jugadas de él, de cuando estaba en Chivas, de cuando pesaba 75 kilogramos, de cuando era bueno. Todo el mundo lo reconoció. Ese eres tú. Eras la neta, güey. ¿Qué te pasó, Chofis? ¿Por qué ya no juegas? Javier se quedó callado mirando la pantalla, viéndose a sí mismo. 7 años más joven, 30 kilogramos más ligero, con futuro. Y entonces dijo algo que nunca había pronunciado en voz alta. Porque no quise. ¿Qué? ¿Que no quise? No quise entrenar, no quise cuidarme, no quise ser profesional. Silencio en la sala. Nadie sabía qué responder. Todos me decían qué hacer, los técnicos, los nutriólogos, los doctores. Baja de peso, deja de tomar, duerme temprano. Y yo no quise, porque no deseo vivir así. Un amigo le dijo, pero si no vives así, no puedes ser futbolista. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Javier se puso de pie, agarró otra cerveza, la abrió. Voy a ser feliz a mi manera. Esa noche, esa conversación, ese instante fue cuando Javier López aceptó lo que era. No un futbolista frustrado, no un talento desperdiciado, solo un tipo que eligió vivir como quiso, aunque el precio fuera su carrera. 2021. Javier firmó con un equipo de tercera división, Tapatío FC, el filial de Chivas. Le pagaban 8.000 pesos al mes, menos de lo que ganaba su mamá vendiendo tamales, pero era fútbol, y Javier todavía quería jugar. El primer entrenamiento en Tapatío, Javier llegó con 103 kilogramos. Los chavos de 18 años lo miraban con lástima. Ese es Chofis López, se decían, el que iba a ser grande. El técnico lo mandó a correr. 10 minutos. Javier casi vomita. ¿Hace cuánto no entrenas? 3 meses. Se nota. Jugó 6 partidos con Tapatío. 0 goles, 0 asistencias, más de 100 kilogramos. No podía correr. No podía hacer los regates de antes. No podía hacer nada. En el 7º partido se lesionó la rodilla, ligamentos. El médico del equipo lo revisó. Necesitas cirugía. ¿Cuánto cuesta? 150.000 pesos. Javier no tenía ese dinero. Tapatío no lo iba a cubrir. Era tercera división. ¿Y si no me opero? No vuelves a jugar. Javier se quedó callado. Déjame pensarlo. No se operó, porque no tenía dinero, porque no quería atravesar la rehabilitación, porque ya estaba agotado. En marzo de 2021, Javier López dejó de jugar fútbol. Oficialmente no se retiró, simplemente dejó de aparecer. Dejó de buscar equipo, dejó de intentarlo. Tenía 29 años. Los 2 años siguientes fueron los más oscuros de su vida. Javier no trabajaba, no estudiaba, no hacía nada. Vivía con su mamá, dormía hasta tarde, jugaba videojuegos, engordó más. 115 kilogramos, 120. Su familia estaba preocupada. Tienes que hacer algo, le decían. Trabaja, estudia, lo que sea. No sirvo para nada más que el fútbol. Entonces vuelve al fútbol. Ya no puedo. No era que no podía, era que no quería, porque regresar significaba sacrificarse. Y Javier ya había resuelto que no iba a sacrificar nada. En 2022, su mamá le dijo algo que lo quebró. Tu papá estaría decepcionado de ti. Javier no respondió. Se fue a su cuarto, se encerró. Lloró por primera vez en años, porque sabía que era verdad. Su padre había trabajado 12 horas diarias hasta morir para que sus hijos tuvieran oportunidades. Y Javier había desechado todas esas oportunidades. No por mala suerte, no por lesiones, no por falta de talento,
por decisión propia. Hay un video de Javier en 2022. Un canal local de YouTube lo entrevistó. ¿Qué pasó con tu carrera? Javier estaba sentado en la sala de su casa con una playera 3 tallas más grande, barba larga, ojos cansados. No sé, simplemente pasó. ¿Te arrepientes? Javier guardó silencio. 10 segundos. 20. A veces. ¿De qué? De no haberme esforzado más, de no haberme cuidado, de no haber escuchado a la gente que quería ayudarme. Pero también sé que si lo hubiera hecho, no sería yo, sería lo que otros querían que fuera. El entrevistador no supo qué contestar, porque Javier tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. 2023. Javier consiguió trabajo vendiendo autos usados en una agencia de Guadalajara. No era futbolista, no era figura, era vendedor de autos. Ganaba 10.000 pesos al mes más comisiones, suficiente para ayudarle a su mamá, suficiente para vivir. Los clientes lo reconocían de vez en cuando. ¿Tú no eres Chofis López? Sí. ¿Qué haces aquí? Trabajo. Algunos se burlaban. ¿Cómo caíste aquí? ¿Qué pasó con tu carrera? Javier ya no se irritaba. Las cosas pasan. Otros eran amables. Eras muy bueno, güey. Lástima que no te cuidaste. Sí, lástima. Pero había algo distinto en Javier. Algo que no tenía antes. Estaba tranquilo, no feliz, pero tranquilo. Ya no tengo que fingir, le dijo a un amigo. Ya no tengo que ser el futbolista, puedo ser yo. Esta es la 4ª revelación que te prometí al principio. ¿Por qué sigue jugando? Porque Javier López nunca dejó de jugar, no profesionalmente, pero sí juega. Todos los domingos Javier va a la misma cancha donde jugaba de niño. Una cancha de tierra en su colonia con sus amigos de siempre. No hay entrenadores gritándole, no hay nutriólogos persiguiéndolo, no hay contratos con cláusulas humillantes, solo fútbol, puro, simple. Javier pesa 125 kilogramos ahora, tiene 32 años. No puede correr como antes, no puede hacer los regates de antes, pero cuando toca el balón todavía hay algo, un destello, un instante donde ves al jugador que pudo ser. ¿Por qué sigues jugando?, le preguntó alguien. Porque me gusta, siempre me gustó, por eso empecé. ¿No te duele ver lo que pudiste haber sido? Javier se quedó callado pensando. La verdad sobre la Chofis López es incómoda porque no es la historia del talento desperdiciado. No es la historia del niño humilde que lo pierde todo. Es la historia de un hombre que tuvo todo lo necesario para triunfar, talento, oportunidades, apoyo, dinero, y eligió no triunfar. No porque fuera tonto, no porque fuera descuidado, no porque no lo comprendiera, sino porque no quiso pagar el precio. Hay una pregunta que nadie formula, una pregunta incómoda. ¿Está mal lo que hizo Javier? ¿Querías que se cuidara? ¿Que se disciplinara? Tal vez. Pero también le diría que el fútbol es solo fútbol, no es tu vida, no es todo lo que eres. Pero si no te cuidas, pierdes el fútbol. Sí, pero si solo vives para el fútbol, pierdes todo lo demás. El entrevistador insistió. ¿No crees que pudiste tener las dos cosas, fútbol y vida? Tal vez, pero yo no pude. No soy Messi, no soy Cristiano. Yo soy yo. La verdad es esta. Javier López no fracasó porque no tenía talento. No fracasó porque no tuvo oportunidades. No fracasó porque las lesiones lo frenaron. Fracasó porque eligió fracasar conscientemente, todos los días. Pero también es verdad que Javier López no ve su vida como un fracaso. Conozco gente que tiene millones, dijo, y son miserables. Odian sus vidas. Se levantan todos los días a hacer algo que no quieren hacer. Yo no. Yo me levanto y hago lo que quiero. Vendo autos, juego fútbol los domingos, veo a mi familia, como tacos. Eso no es éxito, no lo es.
no en los términos que el mundo usa para medir el éxito, pero tampoco es fracaso. No en los términos que Javier usa para medir la felicidad. Hay una escena que lo define todo. 2024, un domingo, 11 de la mañana. Javier está en la cancha de tierra de su colonia, jugando con sus amigos de siempre. Nadie lo está observando. No hay cámaras, no hay periodistas. Agarra el balón en 3/4 de cancha, hace un regate, luego otro, deja a 3 tipos en el suelo, dispara, gol. Sus amigos gritan: «Ahí está el Chofis». Javier sonríe. Con 125 kilogramos, con 32 años, con 0 futuro en el fútbol profesional, pero feliz en ese momento, en esa cancha, con esa gente. Javier López es exactamente lo que siempre quiso ser. Un tipo jugando fútbol porque le gusta, no porque le paguen, no porque lo obliguen, porque le gusta. ¿Eso justifica todo lo que perdió? No. ¿Eso hace que sus decisiones estén bien? No. ¿Eso significa que no debería arrepentirse? No. Pero lo hace humano, lo hace real, lo hace honesto. Porque Javier López nunca fingió ser lo que no era, nunca prometió cambiar, y lo hizo. Nunca dijo ahora sí cuando sabía que no iba a cumplirlo. Fue honesto, brutalmente honesto, incluso cuando esa honestidad le costó todo. La última pregunta, la más importante. ¿Javier López es un ejemplo de lo que no hay que hacer? Sí. ¿Es una advertencia para los jóvenes con talento? Sí. ¿Javier López desperdició su vida? Esa pregunta no tiene respuesta sencilla, porque desperdiciar implica tirar algo valioso. Javier tiró su carrera, su talento, sus oportunidades, su futuro económico, pero no tiró su vida. Vivió su vida como quiso vivirla. ¿Es eso desperdiciar o es simplemente elegir? Hoy, 2025, Javier López tiene 32 años, vive en Guadalajara, trabaja vendiendo autos, gana decentemente, ayuda a su mamá. No es famoso, no es rico, no es exitoso, pero tampoco es infeliz, no está amargado, no está resentido. La gente me pregunta si me arrepiento, dice. Y la verdad es que sí, me arrepiento de muchas cosas. ¿De qué? De no haberle hecho caso a mi mamá cuando me pedía que me cuidara, de no haberles hecho caso a los entrenadores, de no haber sido más disciplinado. Pero no me arrepiento de haber vivido como quise vivir, porque si no lo hubiera hecho, no sería yo, sería alguien más. Esta es la reflexión final. La sociedad nos repite que el éxito es lo más importante, que tienes que sacrificarlo todo para alcanzarlo, que si no lo haces, fracasaste. Javier López dice que eso es mentira. El éxito no lo es todo. La felicidad también importa. Pero la felicidad tiene un precio, y Javier lo pagó completo. Perdió millones de dólares, perdió fama, perdió respeto, perdió su carrera. Ganó libertad, ganó autenticidad, ganó la capacidad de mirarse al espejo y reconocerse. ¿Vale la pena ese intercambio? Para la mayoría de la gente no. Para Javier López sí. Y eso es lo que nadie comprende. No es que Javier sea tonto, no es que no entienda lo que perdió. Es que valora algo por encima del éxito. Valora ser él mismo. Aunque eso signifique ser un vendedor de autos de 32 años, con 125 kilogramos, que pudo haber sido estrella. La verdad final, la incómoda. La Chofis López no es una tragedia, es un espejo. Un espejo donde todos vemos nuestras propias decisiones, nuestros propios sacrificios, nuestras propias renuncias. Algunos ven a Javier y piensan: «¡Qué idiota! Tiró todo a la basura». Otros ven a Javier y piensan: «Tal vez tiene razón, tal vez el éxito no vale tanto como nos dijeron». Ambos tienen razón, porque la vida no es blanca o negra, es gris, completamente gris. Y en ese gris, Javier López eligió ser feliz en lugar de grande. Eligió vivir
en lugar de triunfar. Eligió ser humano en lugar de ser máquina. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No lo sé. Y eso es lo que hace su historia tan poderosa, porque no tiene respuesta fácil, solo tiene la verdad de un hombre que tuvo todo para ser grande y eligió ser el mismo, aunque eso significara perderlo todo. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like y suscríbete a Detrás de la Fama, porque hay muchos más personajes como Javier que merecen que les conozcas de verdad. Javier López sigue jugando fútbol todos los domingos en una cancha de tierra con 125 kilogramos, con 32 años, sin cámaras, sin futuro, sin nada, solo él, el balón y la decisión de seguir jugando. Porque al final eso es lo único que siempre quiso: jugar. No triunfar, no ser famoso, no ser rico, solo jugar. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente. O tal vez no.